Saludo para todos estudiantes de grado 10º. Estamos nuevamente en este espacio asincrónico con la intención de que puedan acudir a la explicación de los temas pertenecientes a la actividad número 5. Recuerda repasarlos las veces que sea necesario para profundizar en los temas y fortalecer tus competencias. Para iniciar, quiero compartir un mensaje con ustedes. El respeto por nosotros mismos guía nuestra moral. El respeto por otros guía nuestras maneras. Es una frase de Laurence Sterne. Con esta se nos invita a que cuando estemos en el trato con los demás nos veamos reflejados en ellos mismos e impulsemos el amor, el buen trato y consideración con los demás. Recordemos que durante este segundo periodo estuvimos repasando algunos movimientos literarios presentes en Europa desde el siglo XVII al siglo XIX. Aunque surgieron originalmente en ese territorio, se extendieron a América. En la actualidad, revisar las características de esos periodos literarios nos da información acerca de rasgos y características que tenemos hoy día. Del barroco resaltamos lo recargado del estilo y las numerosas figuras literarias. De la ilustración, que se centra en la razón y el desarrollo científico. El romanticismo, destacamos que se centra en los sentimientos y emociones. Y del realismo, la descripción detallada y la objetividad al reflejar los hechos. En lo referido a los textos abordados, revisamos exactamente los discontinuos, que no se leen en forma lineal. Dentro de esto podemos destacar cómics o historietas centrados en la narración con la intención de entretener. También está la caricatura, que se centra en la sátira, burla o crítica social. En cuanto a la infografía, es el diseño que proporciona información combinada con gráficos de manera resumida y muy precisa. Quiero iniciar este tema haciendo énfasis en que como hablantes de una lengua, es muy importante que aprendamos a interpretar las situaciones comunicativas en las que participas. Esto permitirá que seas más asertivo en la comunicación, demostrando que tienes competencias comunicativas y lingüísticas. Todo ello se ubica en el terreno de la pragmática. Esta tiene como objeto de estudio el lenguaje en función de la relación que se establece entre enunciado, contexto e interlocutores. Dicho de otro modo, la pragmática se interesa por analizar cómo los hablantes producen e interpretan enunciados en contextos, de ahí que tome en consideración los factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje, a los que no puede hacer referencia un estudio puramente gramatical, tales como los interlocutores, la intención comunicativa, el contexto o el conocimiento del mundo que se presenta. Todo acto de habla ocurre necesariamente en un entorno o circunstancia y ese entorno orienta el sentido con que debe interpretarse un texto. En el proceso de la comunicación humana, además del emisor o hablante y del receptor u oyente, debe tenerse en cuenta otros elementos que contribuyen a la construcción del sentido de un mensaje. Entre estos tenemos la situación, el contexto verbal y el contexto extraverbal, que veremos a continuación. Para iniciar, es preciso aclarar que el contexto hace referencia al entorno o circunstancia en el que tiene lugar el hecho narrado en un mensaje. De este depende el sentido y el valor de una palabra, de una frase o de fragmento de un texto. Existen distintas clases de contexto o entorno que influyen en la interpretación de un texto. La situación, el contexto verbal o también denominado cocontexto o el contexto extraverbal. Primeramente hablaremos de la situación. Esta es el espacio, lugar y el tiempo o momento en el que acontece el discurso. Esta permite la identificación de elementos deícticos
de tiempo, de lugar y personas. Te voy a presentar un ejemplo para diferenciar la situación. En la frase, mañana a esta hora nos veremos aquí para ir a tu casa, claramente podemos identificar que la situación espacio-temporal está determinada por el propio discurso. Los dísticos que nos ayudan en este reconocimiento son mañana, aquí, esta, tú y nos. Ahora hablaremos del contexto verbal o también denominado contexto. Alude a lo que se ha dicho antes y de lo que se dirá después respecto al mismo asunto. Un ejemplo de este contexto verbal es: Juan ya sabe que gané una beca en Europa. Se lo dije hoy. Para interpretarlo correctamente se debe relacionar los dos enunciados adecuadamente y reconocer que hace referencia a las palabras se y lo del segundo enunciado, que corresponde específicamente a que se va a ir para Europa por una beca y que se lo expresó a Juan. En cuanto al contexto extraverbal, estos son elementos diferentes a contexto lingüístico, pero que inciden en el sentido de un texto. Se destacan en estas circunstancias no lingüísticas porque se perciben directamente por medio de los sentidos, la vista, el oído, el olfato, etc. Un ejemplo de esto es el siguiente: necesitaría en mi casa uno como ese. Para interpretar el texto es necesario que quien lo lea o lo escuche sepa que las expresiones uno y ese se refieren a un dispensador de agua que circula y ella está circulando al lado en el momento en que tiene lugar el acto comunicativo. Dentro de este contexto de circunstancias no lingüísticas podemos resaltar algunas relacionadas con la actitud de quien lo emite. El primero son los elementos cinésicos y el segundo los elementos prosémicos. El primero hace referencia a los movimientos y gestos corporales como elementos de comunicación. Los gestos pueden subrayar, matizar o contradecir lo que se expresa. Un ejemplo de este es: cuelga el cuadro a esta altura. Adquiere valor referencial si va acompañado de un gesto que indica la altura. El elemento prosémico vincula con la disposición del cuerpo, la postura, la distancia entre los hablantes como elementos significativos en la comunicación. Un ejemplo de esto podría ser: ya empezamos. Adquiere diferentes sentidos de acuerdo a la postura corporal. Asimismo, es preciso señalar que en el proceso de comunicación existen otros factores que inciden en la comprensión acertada de un mensaje. Esta también hace parte del contexto extraverbal y se relaciona con el bagaje cultural de las personas, las costumbres y la idiosincrasia local o regional que comparten una persona aparte del código lingüístico. Por ponerte un ejemplo, aparte del significado denotativo del término camello, en Colombia lo usamos como relativo al trabajo. En cambio, en España hace alusión a una persona traficante de drogas o estupefacientes. Entre esos factores que también repercuten en la construcción del sentido del texto se encuentra el saber enciclopédico, circunstancias históricas, tradición cultural, canal de comunicación y el universo del discurso. El saber enciclopédico son todas las circunstancias conocidas para el hablante y el oyente y que permite asignarle a un enunciado o a una palabra un no concreto entre todos los posibles. Para poner un ejemplo, imagina que ofrecen un café y el interlocutor responde: el café me quita el sueño.
En este el oyente debe interpretar de acuerdo con los conocimientos compartidos si es un rechazo o una aceptación. Si está próxima a la noche es un rechazo de la oferta, porque no podrá conciliar el sueño. Pero si es en medio de una jornada, es de aceptación, porque le permitirá continuar de manera activa sus labores. La otra se trata de las circunstancias históricas. Esta hace referencia a los acontecimientos del mundo, el país, la ciudad, la familia, etc., recientes o remotos conocidos para los hablantes. Un ejemplo en la actualidad puede ser: tal como están las cosas, no conviene que te vayas de viaje, determinada por las circunstancias actuales de contingencia en la que la prudencia es precisa en todo instante. En cuanto a la tradición cultural, son todos los conocimientos literarios compartidos por los hablantes, refranes, frases célebres, costumbres y relaciones sociales. Un ejemplo de ello lo podemos observar en medio de un contexto informal donde se puede expresar: deja de maquillarte que, aunque la mona se vista de seda. Debemos conocer previamente el refrán y saber cómo termina para interpretarlo de una manera apropiada. Otro de los factores que también inciden en el mensaje y la actitud de los interlocutores es el canal de comunicación. Se precisa señalar porque, de acuerdo al medio en que se transmite, influye en la construcción del sentido del mensaje y la expectativa del emisor. No es lo mismo preguntar: ¿quieres salir conmigo?, por teléfono o mensaje en el dispositivo móvil, directamente o por correo, pues condiciona la expectativa del emisor y la reacción del interlocutor. Por supuesto, el universo discursivo hace referencia al hecho de que un enunciado pertenezca al universo real, religioso, ciencia, mitología, empírico, fantasioso. Le da diferente validez y sentido en el momento en que se dice. Veamos diferentes ejemplos. El caballo de Don Quijote se llama Rocinante. Hace parte del mundo literario, es decir, el universo imaginario. Mi papá llamó a este caballo Don Quijote. Está ubicado dentro del universo real, aunque haga alusión a un personaje imaginario. La suma de los tres ángulos de un triángulo de 180 grados pertenece al universo de la ciencia y tiene mucho de empírico y real. Pedí una bicicleta de montaña al niño Dios pertenece al mundo fantasioso de un niño y es la fe de la iglesia profesada por cada creyente mediante el bautismo, hace alusión al universo religioso. De todo lo que observamos desde ahora, recapitulamos que en las distintas situaciones comunicativas existen muchos factores, no solo el lingüístico, que inciden en la manera en que se interpreta el mensaje, como la situación, el contexto verbal, la actitud, los gestos, movimientos y los conocimientos compartidos por los interlocutores. Y nosotros como hablantes de una lengua estamos en la capacidad de interpretarlo de manera acertada a partir de los elementos deícticos y de toda la situación externa que envuelve el proceso comunicativo. Recuerda, la actividad número 5 está colgada en la plataforma SM. En el indicador del saber debes interpretar enunciados que se incluyen dentro de una situación comunicativa específica. En el indicador del hacer debes primeramente proponer un texto discontinuo, puede ser un cómic o historieta, caricatura o una infografía, donde evidencies una de las escenas planteadas
en la obra Lazarillo de Tormes, que es nuestro plan lector de este periodo. Por otro lado, debes plantear una situación comunicativa y reflejar el contexto verbal y extraverbal con todos los aspectos no lingüísticos. En cuanto al ser, debes llenar un crucigrama sobre los valores. Además, ten presente que existe una rúbrica de evaluación que te muestra los aspectos evaluados, la presentación del trabajo considerando las normas para presentarlo adecuadamente, la interacción que tenemos en los encuentros sincrónicos, el saber, hacer y ser de acuerdo a las preguntas propuestas en la actividad número 5. La fecha de entrega de esta es el jueves 23 de julio de 2020. Recuerda conectarte a nuestros encuentros sincrónicos para escuchar las intervenciones docentes y aclarar dudas respecto a temáticas o las preguntas. Me alegro mucho estar en contacto con ustedes en este espacio que nos brinda la virtualidad. Recuerda revisar el contenido cuantas veces lo desees para aclarar y ampliar información para el desarrollo de la misma. Que el amor y la bondad de nuestro Creador siempre los acompañe.